Bien, vamos a continuar entonces con la lectura de nuestro libro, Siete mujeres de la Biblia te enseñan a rendir el control a Dios. No seas una mujer controladora, capítulo 8, lección 2. La lección 2 se llama Miriam en el liderazgo. Y vamos a leer números 12 del 1 al 8. Adriana, ¿nos puedes compartir esa lectura? Sí, señora. Números 12, ¿cierto? O 2. 12. 12 del uno al 8. Ok. Eh, bueno, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le, apa- le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque ¿por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Hasta ahí. Gracias. Continuamos entonces en la página 165. Y dice así, tanto los hombres como las mujeres pueden ser líderes controladores, pero las mujeres tienden a hacerlo un poco diferente. Nos valemos de las relaciones y las redes de contactos que sabemos reunir a fin de controlar. Usamos las habilidades de quienes nos rodean para obtener lo que queremos. Por otro lado, cuando rechazan nuestras ideas o ignoran nuestras preocupaciones, a menudo nos ofendemos más que los hombres, especialmente en la iglesia. Una inversión en la iglesia representa una ofrenda para Dios. Poner un don en el altar es profundamente personal y significativo. Entonces, molesta cuando los diáconos votan para interrumpir el ministerio que hemos fundado. Nos ofendemos cuando solo 6 personas se inscriben en el retiro que hemos organizado. Duele cuando el comité no necesita nuestra colaboración este año. Pero para Miriam, el ministerio también era personal. Se sintió rechazada, menospreciada y marginada por su hermano Moisés, pero no debería haber provocado disensión entre el pueblo de Dios en respuesta. Pidamos a Dios que nos muestre patrones similares en nuestra propia vida mientras vemos 3 aspectos del pecado de Miriam. Primero, intenciones ocultas. Segundo, balas verbales. Tercero, reclutamiento de partidarios. Intenciones ocultas. Las mujeres somos especialmente buenas para camuflar nuestras verdaderas intenciones. Supongamos que un miembro del comité dice, creo que las mujeres más jóvenes querrán estar juntas en un grupo, pero en privado ella piensa, no las pongo conmigo, no las pongan conmigo, no puedo soportar sus conversaciones tontas o el llanto de sus recién nacidos. ¿Ves cómo levanta una cortina de humo para mantener su prejuicio fuera de discusión? Eso fue lo que hizo Miriam cuando mencionó el origen étnico de la esposa de Moisés, que no era judía. Al parecer, Miriam tenía problemas con eso, pero Dios no, pues defendió con vehemencia a Moisés.
En todo caso, Miriam solo está camuflando sus verdaderas intenciones. Las mujeres controladoras no siempre somos sinceras. Planteamos preocupaciones, pero mantenemos ocultos nuestros motivos egoístas. Sin embargo, para Dios nada está oculto. Él ve nuestro corazón oscuro con perfecta claridad. Reveló la ambición egoísta de Miriam y hará lo mismo con nosotras si le invitamos a hacerlo. ¿A qué o a quién estás resistiendo o contradiciendo con más vehemencia? Invita al Espíritu Santo a examinar tus motivos y revelarte la verdad. ¿Estás albergando cierto orgullo, celos, arrogancia, temor o terquedad que contribuyan al conflicto? Confiesa tus motivos ocultos a Dios y pídele que cambie tu corazón y que dé paz, humildad y gracia sobreabundantes. Siguiente, balas verbales. La historia de cuando Miriam y Aarón hablaron contra Moisés en Números 12 usa verbos singulares femeninos. En otras palabras, Aarón estuvo pasivo, al igual que lo estuvo durante la construcción del becerro de oro en Éxodo 32. Miriam es la que ataca a Moisés y usa las palabras como su arma predilecta. En el mundo de hoy, solo se necesita un clic para disparar una metralleta o balas verbales de manera provocadora. Sin embargo, incluso sin las redes sociales, Miriam aprovechó el poder de las relaciones para reunir partidarios y desacreditar la autoridad. La gramática hebrea en este pasaje deja entrever que este episodio no sucedió solo una vez. La provocación de Miriam era continua y con una creciente intensidad. Se vuelve cada vez más fuerte y compulsiva. Es como la tapa sobre una olla de agua hirviendo, que se agita y lanza vapor. Está cada vez más convencida de que tiene la razón y no lo dejará pasar, lo que es típico de las mujeres controladoras. Las mujeres tienden a procesar el conflicto con el tiempo. Un hombre puede querer una fuerte discusión con quien toma las decisiones, pero una mujer quiere tener varias conversaciones, a menudo con todos, menos con quien toma las decisiones. Justificamos el chisme con la excusa de que no me lo puedo guardar. Nos quedamos profundamente inquietas durante días o meses, y todos lo saben, Dios incluido. Cuando Miriam habló mal de la autoridad, no pudo reconocer que Dios estaba cerca y la escuchaba, y no consideró hasta dónde llegaría su voz como líder de Israel. Mientras Miriam profería palabras necias en público, Dios intervino. Números 12:4 en la NBI dice, de pronto el Señor le dijo a Moisés, Aarón y Miriam, salgan los tres de la tienda de reunión. Y los tres salieron. De aquí en adelante, en las escrituras, la voz de Miriam está en silencio. Mujeres, no seamos tapas que se agiten y que Dios debe silenciar. Cada una de nosotras ejerce influencia en alguien y cuanto más lejos llegue nuestra voz, más responsables somos ante Dios. ¿Cómo ilustra la historia de Miriam el pasaje de Santiago 3:1-18? ¿Qué hay de tu historia? ¿De qué hablas incesantemente y te niegas a dejar pasar? Considera llamarte a silencio sobre ese asunto por un tiempo y hablarlo solo con Dios. ¿Has hablado, ya sea en persona o a través de un dispositivo electrónico, de manera provocadora para desacreditar o dividir? ¿Cómo puedes rectificar? Tercero, reclutamiento de partidarios. En lugar de hacer declaraciones, observa que Miriam hace preguntas para provocar una respuesta. ¿Acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? Números 12:2. Lo pregunta repetidas veces, lo que significa que no está realmente buscando una respuesta,
sino una reacción. Quiere reclutar partidarios que apoyen su indignación. Las mujeres tendemos a procesar nuestro descontento, especialmente hacia el liderazgo, en grupos sociales. Encontramos gratificación en plantear un problema para que nuestras amigas digan, ¿qué? ¿Hablas en serio? Su solidaridad nos ayuda a sentir que recuperamos el control. También utilizamos las emociones para buscar apoyo. Un pastor comentó sobre una mujer de su equipo que empezaba a llorar cada vez que la cuestionaban. Eso desarma a la mayoría de los hombres, dijo, y ella es muy fuerte, por lo que la mayoría de las veces sus lágrimas son intencionales y ella lo sabe. Ese pastor también se refirió al poder de las mujeres que hacen pucheros y dijo, eso también desarma a la mayoría de los hombres. Por naturaleza queremos arreglar las cosas. No obstante, ya sea que estemos ejerciendo presión sobre hombres o mujeres, es importante tener en cuenta que el pueblo de Dios no está gobernado por una democracia, sino por Dios. No importa a cuántas personas reclutemos, cuando aumentamos la oposición contra los líderes de la iglesia, planteamos una oposición contra Dios. Ahora bien, ¿es apropiado poner en duda a un líder? Claro que sí. Puedes encontrar instrucciones para ello en Mateo 18. Lo que no encontrarás es permiso para incitar una protesta en la iglesia. Cuando Miriam hizo esto, Dios se ofendió. Le respondió con otra pregunta. ¿Cómo se atreven a murmurar contra mi siervo Moisés? Números 12:8. Dios quería que Miriam recordara cuál era su lugar. Era una esclava, a quien Dios había escogido para rescatar y luego posicionar para que glorificara su nombre. Y eso es lo que somos nosotras también. Éramos esclavas del pecado, Dios nos hizo libres y nos posicionó para hacer grandes cosas para Él. Sin embargo, Él quiere que recordemos nuestro lugar, como Israel, que seguía la nube de la presencia de Dios en el desierto, estaríamos perdidas sin Dios. Él guía a nuestros líderes. Con ellos seguimos a Dios. Amigas, tengamos extremo cuidado de contradecir a los líderes de la iglesia de manera pública o regular. Cuando el liderazgo nos lastima o nos ofende, queremos seguir el camino de la mujer controladora y reclutar a quien sea que apoye nuestro descontento. Pero Dios quiere que manejemos el dolor y el descontento de manera correcta y hablemos con el Señor, no contra Él. ¿Has tomado una posición en contra de los líderes de tu iglesia y has reclutado personas que apoyen tu punto de vista? ¿De qué forma? Escribe un plan para rectificar. Enumera las cosas que te disgustan de los líderes de la iglesia que Dios te ha puesto. Después, ora por cada cosa. Rinde el control a Dios y pídele que te guíe y guía a tus líderes. Lee Hebreos 13:17 y enumera las instrucciones como las razones dadas. Para meditar, vamos entonces ahora a leer Hebreos 13:17. ¿Quién nos puede ayudar con esta lectura? Ana María. Mientras tanto, sigamos con la meditación. Estaría perdida sin la guía de Dios. Por eso, Él usa mis líderes para guiar. Y que nuestra oración sea, Dios, no quiero ser una tapa que se agite y que deba silenciar. Ayúdame a hablar de las cosas que me disgustan directamente contigo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar
cuenta para que lo hagan con alegría y no con tristeza, porque esto no os es útil. Hasta ahí. Amén. Bueno, hemos terminado nuestra lección 2. Vamos entonces a pasar a las preguntas de reflexión y cerramos nuestra grabación.